¿Por qué debemos perseverar? Bueno, ayer estuvimos analizando en Hebreos 10:36, que nos dice que debemos de perseverar en la fe. Estuvimos recordando algunos significados de la palabra perseverar, que según Isaías, y hoy es sacando el estudio en varias citas bíblicas, significa lo mismo. Isaías 26:3 dijimos que significa perseverar, significa en el 55:64, es una raíz primaria que significa apuntalar, sostener, literal o figurativamente, apoyarse en o agarrarse de. ¿Cuántos se apoyan en el Señor? ¿Y cuántos se agarran, se aferran de la mano de Dios? Claro, pedirle al Señor que nunca nos suelte de su mano, amén. Que siempre nos apoyemos en el Señor, dice en un sentido favorable, afirmar, apoyar, asegurar, confianza, confiar, perseverar. Este es el significado de la palabra perseverar en el hebreo, y ahí la palabra confiar también la estuvimos viendo, quiere decir en el 982, propiamente apresurarse a refugiarse, confiar, confiado o seguro, esperar, favorable, fiar, seguro, tranquilo. ¿Cuántos se sienten seguros, confiados, tranquilos en el Señor? Claro, ya no nos ven desesperados, ¿cierto? Porque es que antes hasta nos estresábamos, pero ya no, ya estamos confiados en el Señor. ¿Vienen problemas, vienen dificultades? Sí. ¿Vienen pruebas? Sí, pueden venir. Pero usted y yo ya sabemos en quién hemos confiado, en el Señor. Él es nuestra confianza, en Él hermanos, nos refugiamos, porque dice la palabra que Él nos rodea como un escudo. Entonces estuvimos analizando Hebreos 10, también estuvimos viendo Hebreos 12, versículo 1 al 3, y Santiago 1:2, que fue lo que quedamos ayer, lo leímos, creo que no lo terminamos de leer. Vamos a Santiago 1, versículo 2 y 4, Santiago. Hermanos míos, ¿aquí hay algún hermano mío? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué producen las pruebas? Entonces los que estamos en Cristo Jesús, en sus caminos, hermanos, nos llegan pruebas, ¿cierto? Pero usted y yo, como estamos, como dijimos, firmes, confiados en el Señor, ¿qué debemos de hacer? Perseverar. Amén. Perseverar en el Señor, que las pruebas, hermanos, que las aflicciones no nos vengan, no nos muevan del camino del Señor, porque el camino del Señor es perfecto, dice la palabra de Dios, porque el Señor es perfecto. Entonces usted y yo, que hermanos, que nadie ni nada nos mueva. Mire que hoy hablando con una hermana, pues meditando allí en la palabra, decíamos, pues yo le decía, a mí me parece increíble que un cristiano retroceda, no quiera saber nada del Señor, que porque un hombre le falló. Llámese el esposo, llámese la esposa, llámese un hijo, llámese el pastor, la pastora, el que sea, mi amado hermano. No vale la pena dejar los caminos del Señor. Porque usted y yo tenemos que tener, hermanos, muy claro que estamos rodeados de seres perfectos. ¿Sí? ¿Ya estamos perfectos? Imperfectos. Y como somos imperfectos, cometemos errores. Somos seres humanos. Aquí el único perfecto es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no busques perfección en un hombre.
que tu esperanza, que tu confianza, mi confianza y mi esperanza es Jesucristo el Señor. No es un hombre. El hombre falla. El hombre falla porque es un ser humano imperfecto. Pero Jesucristo el Señor, que es el perfecto y nunca nos va a fallar. Y como decía el salmista, mire esa convicción del rey David. Él en el libro de los Salmos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, aquí que si quieren todo el mundo volar, vuelen, pero yo me quedo allí donde el Señor me puso. Yo no me muevo. Usted y yo no nos movemos del camino del Señor. Allá los demás hagan lo que hagan, parejen las pestañas, hermanos, en la cabeza, pero usted y yo nada nos puede mover del amor de Cristo, como dice la palabra en Romanos, que nada nos pueda separar del amor de Cristo. Qué triste ver, hermanos, como muchos por agradar a un hombre, hermanos, dejan a un lado los principios bíblicos, se olvidan de la palabra. No, es que el Señor me comprende, y para justificarse, porque el ser humano, pues allí las justificaciones las tiene allí a flor de piel, ¿cierto? Para justificarse en ellos mismos. ¿Será que algún ser humano se puede justificar por sí mismo? No, ¿quién es el que nos justifica? Jesucristo el Señor. Y hacen cosas malas, como veíamos también que perseveraba el pueblo perseveró, hermanos, como vimos en el Antiguo Testamento, en hacer lo malo, en pecar. Qué bueno que usted y yo, hermanos, no perseveremos en el pecado, no perseveremos en lo malo, porque el Señor nos escogió para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Y es en todas esas buenas obras que usted y yo debemos de perseverar. No estamos ya para seguir agradando a un hombre. Si ese hombre, así sea el esposo o la esposa, te manda a hacer algo que usted sabe que a Dios le desagrada, ¿por qué lo hace? Estás poniendo en peligro tu salvación. Nada, hermanos, que el hombre nos mande y que sabemos que a Dios le desagrada, lo hagamos. Porque primero, el primer lugar en nuestro corazón debe estar ¿quién? Tremendo, ¿no? No lo confiesan. ¿Quién debe estar de primero en nuestro corazón? Jesucristo el Señor, mi Padre. Mi Padre debe estar de primero en nuestro corazón. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Ese es el primer y gran mandamiento. Y si Él está de primero en nuestro corazón, hermano, entronado en nuestro corazón, no, ya los demás verán. Pero a mí nadie me va a mover. Y esa convicción es la que necesita cada creyente, cada cristiano. Aquel que dice yo soy cristiano evangélico, tenemos que tener esa convicción. ¿A quién es que debemos de agradar? No es a los hombres. Porque cuando hay un cambio, por ejemplo, un ejemplo, en una congregación, un cambio de pastor, hermanos, muchos se quieren desbaratar y se quieren ir con el pastor, todos. Otros se van otra vez para el mundo porque se le llevaron al pastor. Como que si ese pastor fuera el que hubiera pagado el precio por usted. Uy, yo digo, ¿cómo se pondrá de triste el Señor de ver esa actitud en su iglesia? De no tener claro, de no tener esa convicción de a quién le pertenecemos, quién fue el que pagó el precio por nosotros. Si tenemos esa convicción en nuestro corazón, hermanos, yo sé que el error que cometa mi hermano, mi hermana, es un ser humano y lo voy a perdonar y no me voy a dejar cargar porque el mal me lo hago yo. Si uno se carga contra otro, si no perdonamos al otro, pues nosotros somos los que nos va a ir mal. El otro sigue igual. Porque es que el Señor dice que si nosotros no perdonamos a aquel que nos ha ofendido, tampoco vuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros.
Usted no sabe cómo me duele a mí me ha tocado atender después de un ayuno, de predicar, de ver durante el ayuno una jovencita o un jovencito desbaratados ahí llorando y después se le arriman a uno les pregunta qué le pasa, en qué le puedo ayudar. No, es que me dejó mi novio. Uy, Dios mío. Le provocaría a uno como ser la mamá de ese personaje, hermanos, y cogerlo a vara, seguro que sí, hermanos, para que se despierte. Allá, que se vaya, el Señor tendrá uno mejor, ¿sí o no? No era el tuyo, no era la tuya, porque lo que el Señor tiene para uno, el Señor lo guarda, el Señor se lo deja allí. Para el tiempo indicado que Él tiene, hermanos, eso no hay que pelear, que es que por la bendición. Antes, recién convertido, nosotros sí que se escuchaba, hermanos, entre los hermanos que le decían los más antiguos, los de ya pues edad, casados, hermano, le decían a los jóvenes, pelee por su bendición, pelee por su bendición. Buscando novio, buscando novia. En vez de buscar agradar al Señor, en vez de buscar la santidad, dice que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué pasa? Ay, entre eso y esa añadidura está esa parte que le estoy diciendo. Está el novio, la novia. Bueno, eso el novio, eso no lo habla la Biblia. Está allí del esposo, la esposa, la ayuda idónea. Claro, es que no hay nada más bonito que usted y yo no escojamos, sino que sea el Señor el que escoja por nosotros, porque Él tiene lo mejor para ti y para mí, aleluya. Claro, así es como cuando se va a hacer un negocio, hablando en cuanto a la economía. Ay, bueno, nos gustó un carro o una casa. Uy, yo quiero, y Señor, a mí me gustó esa casa. Señor, si es tu voluntad, si esa casa de ser para mí, Señor, tú me vas a proveer. Tú me la vas a dar. ¿Cómo? No sé. No tengo plata, eso sí. Un día le dije al Señor, nos ofrecía una casa muy bonita, cuando estábamos en Palmira. Pero yo sí le venía orando al Señor por nuestra casa propia, Señor, dánosla. Y como yo siempre le digo al Señor, pues como yo no tengo así plata en abundancia para decirme la compro y no importa lo que valga. Yo le dije, Señor, yo no tengo plata, pero te tengo a ti, tú eres mi papá, el dueño del oro y la plata. Señor, yo quiero una casa buena, bonita, barata y en el mejor lugar con los mejores vecinos. Todo eso se lo digo al Señor. Y así Él nos la regaló, sin plata. Nos regaló una casa que mejor dicho no me la imaginaba así. El Señor siempre nos sorprende con cosas mejores. Entonces, mire hermanos, cuando uno deja todo al Señor, nosotros no corrimos allá cuando nos la ofrecieron porque un hombre que ni conocíamos, voy a estar arrimándole a mi esposo, pastor, mire, mi hija se fue a vivir a Bogotá, entonces está vendiendo la casa allí en ese conjunto, el mejor conjunto allá en Palmira, y vale tanto. Mi esposo se sonrió y dijo, no, pero es que yo no tengo con qué comprar. No, pastor, camine sin compromiso, yo le la muestro. Entonces mi esposo dijo, vamos, ¿quién quita que el Señor nos la regale? Y yo, sí, amén, así es, nos fuimos. Muy hermosa, nos gustó. Pero le pusimos al Señor. Le dijimos, Señor, si es tu voluntad, tú no la vas a dar. Y así fue, hermano, es una manera sorprendente. El Señor sin plata nos dio esa casa para la gloria del Señor. Pero hermano, si uno se dice, no, que tiene que ser esa. No es que tiene que ser esa. No, Señor, la que tú tienes para mí. Sé que tú tienes la mejor. ¿Qué tal uno se hacer uno dice un ranchito? Señor, dame cuando sea un ranchito. ¿Cuál ranchito? ¿Acaso tenemos un papá pobre? No. Señor, deme una casotota bien buena. Claro, hay que saber, hermanos, pedir y sobre todo, como les decía esta mañana en el ayuno, poner la fe a funcionar. Que esa fe sea creciendo cada día más. Tenemos al mejor Padre. Y ese Padre es el dueño de la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en esta tierra, usted y yo le pertenecemos a Él. Somos de Él. Entonces, ¿por qué pedirle cosas chiquiticas? No, cuando es de uno, cuando el Señor se la va a dar, Él se la da completico. Le da la plata para que usted la pague. Bueno, todo se lo pone allí. No es que usted va a ir allá, preste aquí, preste allá, y entonces se enoja con este porque no le prestó. No, el Señor todo lo pone, hermanos. Todo se lo pone a uno así.
Y dice, hermanos, ¿a dónde íbamos? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dijimos que, vamos a ver si encuentro aquí el numeral. Así, véalo, aquí tan lindo el Señor. En Santiago 1, que vimos ayer 2, el significado de perseverar, y entre ellos está, hermanos, la palabra paciencia. Entonces vamos a buscar aquí en Santiago el significado de la palabra paciencia. Ah, no, ya lo vi, ya lo tengo aquí, porque lo vimos ayer. Quiere decir resistencia en el 5281. Resistencia o aguante alegre, ¿recuerdan que estuvimos viéndolo? Resistencia o aguante alegre. Ah, vinieron las pruebas, pues aguante. Aguantemos, pero ¿cómo debemos aguantar? Eso, con alegría. ¿Por qué? Uy, por ahí de pronto algunos están diciendo, uy, pero tan raro que está diciendo la pastora. Porque es que a usted y a mí el Señor nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es tan valioso para nosotros que nada ni nadie nos puede, hermanos, quitar lo que el Señor nos dio. Que llegó una prueba, bueno, aguantemos, pero aguantemos alegres, con la esperanza. Dice alegre o esperanzado, con la esperanza puesta en el Señor, en que el Señor nos va a dar la victoria. Ya no nos vamos a angustiar como hacíamos antes, no vamos a perder el sueño, ¿no? Es, hermanos, confiando siempre en el Señor. ¿Qué más quiere decir? Constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. Entonces, mire, hermanos, como una palabra con otra que muchas veces significan lo mismo en el original, en el griego. Entonces dice el versículo 3. Ah, no, ¿dónde íbamos? ¿El 3 o el 4? El 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si confiamos en el Señor, si tenemos paciencia, esperamos en el Señor, perseveramos, hermano, no nos va a faltar, dice, cosa alguna. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da todo. Amén. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos va a dar todas las cosas. Y dice allí en el 5, no creas, es hasta el 4 nomás. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar en el Señor. Perseverar alegremente, teniendo paciencia en todo. No que llegó una prueba. Mire que es que hay veces que llega una prueba, es que hoy me acordaba de muchas. Llega una prueba, por ejemplo, aquellos que están, bueno, yo creo que ya los antiguos no, pero bueno, sí me he dado cuenta de personas hermanos que ya llevan añitos en el evangelio y todavía les afecta que un hermano, una hermana, el pastor o la pastora no los saluden. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a este lugar es por el Señor, para llenarnos de la palabra de Dios. Hermanos, no es que me quiera yo justificar porque algún día me olvidó saludarlos a ustedes, aunque trato de no hacerlo, ¿cierto? Pero hay momentos en que yo creo que a todos nos ha pasado que uno trae algo aquí en mente y está como allí dándole vueltas, qué hacer con esto, aquello, y entonces uno como que llega a un lugar y va pasando, ¿cierto? Y después, yo a veces he caído en cuenta y ay, Dios mío, yo como que pasé por el lado de unos hermanos y no saludé, pero que eso no nos desbarate. Mire que antes la falta de un saludo de uno de los hermanos o del pastor o la pastora, entonces ya no volvían. Yo por allá no vuelvo. Se iban bravos, enojados. Se enojaban era con el Señor. Y porque uno ve ni cuenta de daba. Ya por allá es que algún hermano que le contó el hermanito o la hermanita, entonces le cuentan a uno. Pero hermano, eso no es, eso tan pequeñito es motivo para no perseverar. ¿No, cierto? No. Nada, mis hermanos, nada lo que nos hagan, nos digan, nos suceda, hermanos, puede hacernos retroceder. Nada. Y eso ojalá usted le hable allá a su alma.
y lo pronuncie duro allí cuando esté a solas, para que los demonios escuchen que nada, nada te va a hacer, hermano, retroceder. Que usted tiene la convicción, como hijo o hija de Dios que es, de perseverar hasta el final. Amén. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar? Hasta el final, hasta el final. Ahí mismo estamos en Santiago, pero busquemos el 25, versículo 25. Leámoslo desde antes. 22. Dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquel que, hermano, oye la palabra, hermanos, pero no la pone por obra, dice que se está engañando a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo será? ¿Cómo lo llama la palabra? Que persevera, bienaventurado. Dice que será bienaventurado aquel que persevera en lo que hace. Y persevera, dice, en la palabra, poniendo siempre por obra la palabra del Señor. Allí la palabra persevera en el 38, 87, y luego me manda el 38, 44. Y 3306 quiere decir estar cerca, es decir, permanecer. Literal, quedarse. O figurativamente, ser permanente, perseverar. Consolación, continuar, perseverar, vuelve y dice, quedar. Entonces este es el significado según este versículo. Y allí en Santiago 5, versículo 7, busquemos Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Mire que eso en una y en otro versículo nos dice el Señor, tenga paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Oiga, la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu, pero el significado de paciencia en el 31:14, vamos allí a leerlo, dice de lo mismo que 31:16, tener espíritu largo, es decir, objetivamente, que aguanta, o subjetivamente, paciente, esperar con paciencia, paciente, tardar en responder, suplido. Este es el significado de la palabra paciencia, ser paciencia, dice de espíritu largo. Dice, aguardando con paciencia hasta que volvamos a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, mire, vuelve y nos repite, la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces nos da el ejemplo de los profetas que tuvieron paciencia. Usted y yo tenemos que tener esa paciencia, hermanos, siempre, porque dice que hasta la venida del Señor Jesucristo. Y mire que nos da ejemplo del sembrador, de aquellos que trabajan la tierra, que la cultivan. Ellos siembran una semillita y tienen que tener paciencia para esperar que esa semillita, hermanos, produzca, ¿cierto? Que crezca,
y mientras tanto necesitan cuidarla, abonarla. Dice el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo es nuestro Padre? Misericordioso y compasivo. Mire que esa paciencia que el Señor nos tiene, si es paciente el Señor con nosotros. Uy, yo a veces le he dicho al Señor, hasta llorando le llega a decir al Señor, porque me duele cuando hago algo y yo sé que estuvo mal. Y cuando lloro, ay, el Espíritu de Dios me recuerda y me reargulle y yo me quebranto allí delante del Señor y digo, Señor, gracias por esa paciencia que tú me tienes. Por esa paciencia que le tienes a toda la humanidad, porque no solamente es a su iglesia, a nosotros, sino con todos. El Señor es paciente. Y por esa paciencia es que todavía Jesucristo el Señor no ha llegado. Porque su deseo, hermanos, su voluntad es que ninguno se pierda. Él está allí esperando que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Si es paciente, papá, nuestro Padre, claro, porque Él es el que va a decirle al Señor un día, ya es hora que recojas mi iglesia. Esa iglesia que te costó tanto. Porque es que dice la palabra que ni siquiera el Señor Jesucristo sabe el día ni la hora. El único es el Padre. El Padre es el que decide. Y Él en esa paciencia todavía no ha mandado al Señor, hermanos. Pero que ya estamos viendo las señales que nos habla aquí la palabra del Señor antes de su venida ya se están cumpliendo. Y mire que la palabra del Señor lo dice una y otra vez, la venida del Señor está cerca. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué debemos de perseverar? Para no perder la salvación. Aquel que no persevera, aquel que no tuvo paciencia para esperar en la venida del Señor, va a perder la salvación. Por eso el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Allí está persevera en el 52:78, creo que ya lo tengo por acá. Bueno, sí. Quiere decir lo mismo que en Mateo 10:22. Quedarse bajo, detrás. Allí entre paréntesis dice que detrás, es decir, permanecer, resistir, soportar. Y entre paréntesis dice pruebas, tener entereza, perseverar, padecer, quedar, soportar, sostener, sufrir. Entonces, hermanos, debemos que estar dispuestos a perseverar. Aquí dice que perseverar también quiere decir resistir, quedarse bajo. Allí siempre confiados en el Señor, soportando ¿qué? Las pruebas. Mire, vemos ejemplo en los apóstoles. Tenemos un ejemplo grande en este tremendo apóstol como lo fue el apóstol Pablo. ¿Sí pasó por pruebas el apóstol? Uy, eso fueron pruebas tremendas. Azotes, estuvo en la cárcel, hermanos, bueno, cuando naufragando también, estuvo a punto de morir. Bueno, cantidades de pruebas tuvo que soportar. Tuvieron que soportar los primeros apóstoles. Nosotros no hemos hasta ahora soportado ni un pellizco siquiera por el evangelio. Lo más que hemos podido soportar es que de pronto la familia, algunos por allá, hermanos muy religiosos, dijeron, no, ya los perdimos. Así pasó con la familia de mi esposo y yo, en especial la de mi esposo. Ellos, no, ya perdimos a Héctor desde mi suegro. No, a ese muchacho le lavaron el cerebro, mejor dicho, ya. Y comenzaron a alejarse. Después de que todos venían de visita y era ahí,
aterrizaban ahí en la casa de nosotros. No, ya después de que nos volvimos evangélicos nos comenzaron a hacer, como decimos por aquí comúnmente, el fuchis. Que porque nos habíamos vuelto evangélicos. Que porque ya no los íbamos a acompañar en la rumba, en su desorden, hermanos. Y nosotros felices. No nos quieren volver a visitar. Bueno, ya tenemos lo más lindo, lo más grande que es la salvación, que conocimos al Señor. Nosotros, listo, yo sé, sabemos que un día ellos van a llegar a los pies de Cristo. Y ya para la gloria de Dios han llegado varios, pero todavía hay muchos que todavía por allá apenas así como que nos soportan allí el saludarnos. Porque igual los vemos y nosotros seguimos como si nada, los abrazamos y no es un abrazo hipócrita, de apariencia, no, es con todo el corazón porque los amamos, porque son nuestra familia. Y sabemos que ellos están en tinieblas y como están en tinieblas, son ignorantes de lo que dice la palabra de Dios, pues hermanos, ¿cómo los vamos a juzgar o cómo nos vamos a cargar contra ellos? Si nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Eso es lo más que hemos tenido que soportar. Pero que azotes, hasta ahora, ¿hay alguno aquí que ha sido azotado por el evangelio? No, ¿cierto? No, hasta ahora, antes al contrario, nos hemos deleitado, nos gozamos, mejor dicho, eso, tenemos la mejor vida, ¿cierto? En Cristo Jesús. Claro, todos los días gozosos, todos los días alegres, con esa esperanza bienaventurada, siempre confiando en el Señor, siempre confiando en Él. Que vienen aflicciones, sí, pruebas, sí, pero confiamos en el Señor, porque Él siempre nos saca en victoria. Y Él lo ha dicho que nos llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Y eso es lo que nos sostiene y nos debe sostener ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esos que se decían ser los amigotes, los amigos y que nos querían mucho, mentira, era pura palabra. Cuando ya se dieron cuenta que, se volvió evangélicos, no, chao, ya no los volvimos a ver. Tenemos al mejor amigo, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, y por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta cuándo? Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin, amén. Hechos 26, 22. Dice, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a más él dijo, el 25, más él dijo, no, estoy loco, excelentísimo. Bueno, ahí ya sigue él contando su testimonio. Pero mire que vemos cómo los apóstoles perseveraron. Dice, pero habiendo tenido el 22 auxilio de Dios, persevero. Allí el 24:76, no sé si ya lo habremos leído. Vamos a ver qué significa. Persevero. Dice, forma prolongada de un primario, del mismo, y usado por él en ciertos tiempos, estar transitiva o intransitivamente. Quiere decir asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, detener, establecer, firme. Oiga, hay otras palabras nuevas en el significado de persevero. Dice firme, hacer, estar firme, levantar, llevar, parar, permanecer, perseverar en pie, poner sobre,
presentar, presente, quedar, sostenerse en pie. Eso quiere decir, según Hechos, ese es el significado. Y manda allí al 5088, quiere decir raíz primaria, es una raíz primaria, quiere decir promesa, hacer o dar algo a Dios, hacer, pagar, votos, prometer, voto. Ese es el significado según Hechos 26, versículo 21. Entonces, ese es el mismo significado que tenemos en Santiago. Romanos 2:7. Vamos allí a Romanos. Dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Oiga, usted y yo debemos de, hermanos, permanecer porque tenemos la esperanza bienaventurada de la vida eterna y porque dice que debemos de perseverar en bien hacer. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos escogió para toda buena obra, no para que le hagamos el mal a nadie, no para que engañemos a nadie. Es triste ver cómo todavía hay cristianos, hermanos engañadores, que se la quieren pasar de vivos, viviendo de los otros, de los más humildes, que piden prestado, no pagan, que hablan mal de los hermanitos. Eso es algo bien, la verdad que no se debería de ver entre nosotros, porque el Señor no nos enseña eso. El Señor nos escogió es para toda buena obra. Dice que debemos de permanecer, perseverar en bien hacer. Y si usted lee el versículo 6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice que el Señor va a pagar a cada uno según sus obras. Si fueron malas o si fueron buenas, ahí va a recibir la paga. El Señor le va a pagar a cada uno. Dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aquí, creo que ya también tenemos ese significado, ya el mismo que ya leímos anteriormente. Entonces, mis amados hermanos, perseveremos. Vale la pena perseverar hasta el final, porque el Señor paga un precio muy grande por usted y por mí. Y no podemos, hermanos, menospreciar lo que a Jesucristo el Señor le costó. Su propia vida, su sangre derramada allí en la cruz, vituperio, maltrato. Usted y yo no hemos pasado por eso. El Señor pagó el precio por usted y por mí. Como dice Romano, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, hermanos, allí en la cruz nos reconcilió con nuestro Padre. Nos reconcilió. Entonces, esto debemos de valorar la obra de Cristo en la cruz, entender todo lo que el Señor le costó. Bueno, y no solo al Señor, a nuestro Padre, porque para el Padre no fue fácil, o sería que se fue muy fácil despojarse de su unigénito hijo, hermano, mandarlo a esta tierra rodeada de maldad, de pecadores, para que lo mataran. No. Entonces, debemos de ser agradecidos con el Señor y por ese agradecimiento y ese amor al Señor, hermanos, perseveremos hasta el final. Amén.